Saludos a todos desde Grecia, Alajuela, Costa Rica. Mi nombre es Alberto Jesús Molina Bolaños. Estoy en la Fraternidad Pixis en el experto en educación virtual. El tema que voy a exponer en este video es la tecnología aplicada en el aula. En la primera parte de este tema se nos presentaba la tecnología aplicada a la educación. Hoy en día la sociedad ha desarrollado en gran medida el uso de las tecnologías digitales y el aula, al ser un entorno que está dentro de la sociedad, se nos exige a los maestros, no por parte de las autoridades, sino nosotros mismos tenemos que ser conscientes de que el uso de la tecnología en el aula debe ser nuestra obligación. De esta manera, nuestros alumnos o estudiantes como nativos de la tecnología deben estar informados o deben estar anuentes y tener conocimiento de todo lo que implica el uso de la tecnología. Esto no debe ser simplemente uso libre albedrío, debe tener toda una serie de conocimientos y de limitaciones que ellos deben aprender a utilizar. Dentro de las cosas que facilita el uso de la tecnología en el aula, podemos hablar del uso de la tecnología para una comunicación más efectiva. El profesor puede estar pendiente de las tareas que hacen sus estudiantes, pueden haber una retroalimentación de las tareas en los fines de semana o los momentos en que los estudiantes están haciéndolas en sus casas, la comunicación de, por ejemplo, las notas o algún comentario que el profesor quiera hacerles a los estudiantes. En otro espacio, también el uso de la tecnología puede facilitar lo que es la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales, brindando oportunidades para que ellos participen de una forma más, o que los involucre de una forma más de lleno a los trabajos del aula. El alumno no debe participar simplemente como un espectador de las tecnologías. Debemos enfocar la tecnología a que el estudiante sea creador y participante activo del uso de las tecnologías, que no se limite simplemente a usar lo que está ahí para ser utilizado. Debe ir más allá y ser un participante activo del uso de la tecnología como creador de recursos o creador de sus propios recursos. ¿Okay? En el video que se nos mostraba, dice que el alumno debe aprender a reaprender y aprender a desaprender. ¿Esto por qué? Porque con la evolución o el uso de la tecnología, los conocimientos no son estáticos, siempre están en una constante evolución. Entonces los estudiantes deben ser conscientes de que su conocimiento tiene que evolucionar conforme las tecnologías vayan agregando o vayan desechando partes del conocimiento que tengamos hasta ese momento. Por otro lado, en el tema de la educación, el profesor debe seguir siendo el eje principal que mueve ese músculo, ¿verdad? Que es la educación, siempre de la mano en este momento, ¿verdad? Que estamos con el uso de las tecnologías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el alumno, como mencionábamos antes, no es que tiene libre vía para utilizar todo lo que tenga en el camino, ¿verdad? Sino que el profesor tiene que ser un mediador entre el estudiante, las herramientas y los contenidos que van a aparecer ahí, siempre teniendo presente que esa guía del profesor tiene que ser hacia que el estudiante cree sus propios conocimientos. Por otro lado, se nos mencionaba el uso de la educación convencional y el uso correcto de la tecnología. Las personas debemos ser conscientes de que en este momento histórico vivimos en una sociedad que tiene dos partes, ¿verdad? Tenemos la parte de la vida real, que es lo que vivimos todos los días en la calle, en la casa, con nuestra familia, con todo lo que nos rodea, y por otra parte tenemos todo lo que se nos muestra en los medios de comunicación, las redes sociales, la internet, ¿verdad? Entonces nuestros estudiantes tienen que aprender a diferenciar y aprender a vivir en esas dos diferentes dimensiones de la vida cotidiana, ¿verdad?
Deben aprender a usar tanto las herramientas sociales, ¿verdad? Por un lado, como por otro lado las herramientas de comunicación y herramientas de interacción que hay en los medios de diferentes medios de comunicación. También es muy importante eh, hacer ver a nuestros estudiantes que dentro de la información virtual que pueden encontrar, pueden haber datos que no son tan precisos o no son reales como nosotros desearíamos que fueran. Y puede presentarse que encuentren información falsa inclusive, ¿verdad? Ellos tienen que aprender a diferenciar entre las diferentes fuentes de información y diferenciar sobre las fuentes que son confiables y las que no lo son, sobre los datos que son reales y los que no lo son. También tenemos que ser conscientes de que nuestros estudiantes hoy en día, en este momento histórico que estamos, nacieron, ¿verdad? Son nativos del uso de la tecnología. Muchos de nosotros nacimos en una época anterior y hemos sido introducidos al mundo de la tecnología conforme ha pasado nuestra vida. Entonces, nosotros como profesores, como maestros, debemos ser conscientes, ¿verdad?, de que es en parte nuestra responsabilidad alfabetizar o concientizar y enseñar a las personas a quitarles ese miedo o a quitarles el recelo que tienen la tecnología, que en nuestros días es una cuestión completamente necesaria, ¿verdad? Nadie puede omitir o nadie puede darse por desenterado de que el uso de la tecnología es un deber hoy en día, ¿verdad? Entonces, como profesores, como maestros, nosotros debemos ser los principales precursores del uso de la tecnología, no solo del uso, sino del uso correcto de ella. ¿Ok? Y también tenemos que ser conscientes de que no todos tenemos una igualdad en el acceso a la información, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar los medios para que todos, de una forma u otra, tengamos ese privilegio que es usar la tecnología que tenemos hoy en día. ¿Ok? Siempre y cuando lo utilicemos de una forma correcta y utilicemos las herramientas que se nos brindan correctamente. En este caso no vamos a dirigir la responsabilidad únicamente al estudiante y al profesor, que son solo una parte del proceso educativo. La familia se convierte en un ente importantísimo que también debe ser partícipe de la educación de los estudiantes, no solo como mencionamos en la vida real, en la vida cotidiana, sino también esa familia debe ser consciente de que el estudiante necesita una educación, necesita una guía en su mundo virtual o en la información que él ve en la virtualidad, ¿verdad? Por otro lado, tenemos las tecnologías de la información y la comunicación, ¿verdad? Que son herramientas que se nos presentan como artífices de nuevo conocimiento, ¿verdad? Tenemos mucho más acceso al conocimiento, mucho más acceso a la información, pero siempre esto va a implicar una mayor responsabilidad, ¿verdad? Entonces, con estas herramientas o con estas tecnologías de la información y la comunicación, vamos a tener un aumento en nuestra capacidad de aprender, como también vamos a tener un aumento en lo que es la comunicación y nuestro conocimiento, ¿verdad? Y tenemos que rescatar aquí que no todos tenemos el mismo acceso a la información y eso se convierte en una limitante con la que tenemos que lidiar. Como profesores atendemos estudiantes de todos los estratos sociales, ¿verdad? Entonces tenemos que garantizar a nuestros estudiantes, ¿verdad?, que ellos sean participantes activos, no importa de dónde vengan, de dónde estén, con las herramientas que tenemos a mano para brindarles el conocimiento y la educación que ellos se merecen. Estas tecnologías de información se nos presentan algunas desventajas también, ¿verdad? Como sería el sobreuso de los recursos, ¿verdad? Las personas se involucran más en el mundo virtual que en el mundo real, no guardan esa distancia o esa diferencia. Y otra sería que se nos pueden presentar acciones fraudulentas, ¿verdad? Desde estudiantes que plagian un trabajo o estudiantes que cometen fraudes con las tareas o personas que inclusive roban dinero, ¿verdad?, por medio de las tecnologías de la información o roban la información de las personas y eso se convierte en una gran desventaja. Y para finalizar, tenemos que rescatar que vivimos en una sociedad del conocimiento y el que tenga la información, pues podemos decir que es dueño de la verdad. Nadie puede omitir que en este momento todos tenemos igual acceso a la información, ¿verdad? Nada más es, digamos, querer accesarla y tener la voluntad
de accesarla y ser participante activo y positivo del uso de ese conocimiento que se nos brinda. Entonces, de mi parte, ese sería mi trabajo final, agradeciendo la atención y me despido. Muchas gracias.